Bueno chicos, buenos días. El día de hoy entonces vamos a seguir con nuestro seminario de locomoción especificando la función de nuestro sistema óseo, ¿cierto? Entonces, el sistema óseo es un sistema que los adultos poseen para darle protección, rigidez y estabilidad, ¿cierto? Dentro de ese sistema esquelético, que también puede ser llamado de esta manera, poseemos 206 huesos, los cuales pues ya iremos nosotros relacionando y reconociendo un poquito más adelante. A su vez, este sistema esquelético necesita obligatoriamente la ayuda de otro sistema conjunto denominado sistema muscular. ¿Por qué es importante el sistema muscular? Porque es el que nos ayuda por medio de todas las articulaciones, realizar movimientos, ¿cierto? Realizar desplazamientos y demás. Pero como tal, nuestro sistema óseo es un sistema que le da protección, ¿cierto? Y que digamos que nos permite también dar movimiento. Funciones específicas del sistema óseo o el sistema esquelético. Primero, actúa como sostén. ¿Por qué? Los huesos son el soporte de los tejidos blandos, ¿cierto? Y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Es decir, que gracias a ese esqueleto que poseemos, nosotros podemos tener el soporte, ponernos de pie y realizar algunos tipos de movimientos. Segundo, protección, ¿sí? Ese sistema esquelético protege a los órganos internos. Por ejemplo, lo que es el cráneo protege lo que es el cerebro y el cerebelo, pero a su vez lo que son los huesos de la caja torácica, ¿cierto? Tienen una protección de nuestros órganos internos como son los órganos viscerales, lo que es el hígado, los riñones, lo que son los pulmones, entre otros órganos que poseemos. Entonces, por eso cumplen una función de protección. En dado caso en que nosotros digamos que estemos prestos a un golpe, ¿cierto? A un contacto, entonces ese sistema óseo es el que nos protege de presentar alguna irregularidad o algún daño en estos órganos. Tercero, movimiento. Sí, el sistema óseo es el que nos da el movimiento junto con el sistema muscular. Podemos estirar un brazo, encogerlo, mover la cabeza, saltar, correr y demás. Cuarta función, el sistema esquelético nos ayuda a la homeostasis de las sales o de los minerales del organismo. Como habíamos hablado en algún momento, esa homeostasis, ¿cierto? Significa que el organismo puede estar en un estado óptimo, ¿cierto? En un estado sano. Entonces, es el tejido óseo el que almacena el calcio y el fósforo para dar resistencia a los huesos, es decir, que sean sólidos y calcificados y no se partan. Y también, digamos que libera a la sangre este tipo de componentes como es el calcio y el fósforo para mantener la concentración regular de lo que es la producción de las células óseas, que son importantes para que el cuerpo tenga, digamos, un mantenimiento interno, pero a la vez este sistema óseo tenga una producción ósea, es decir, que los huesos todo el tiempo tengan los componentes necesarios. Quinto, producción de células sanguíneas, ¿cierto? En la médula ósea roja, que es esa sustancia que se encuentra al interior de los huesos y que siempre he realizado la analogía, cuando nosotros comemos ese pollo y quizás partimos el huesito, nos damos cuenta que existe una sustancia como cafecita, como rojita. A esa sustancia se le denomina médula ósea. Entonces, esa médula ósea es considerada un tejido conectivo especializado y lo que hace es realizar la función de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la producción tanto de glóbulos rojos, glóbulos blancos y las denominadas plaquetas, es decir, células sanguíneas, células del sistema inmune que son los glóbulos blancos, los cuales ayudan para la defensa del organismo y no enfermarnos, y las plaquetas que son unas células adjuntas a lo que son las células sanguíneas. Sexto, almacenamiento de triglicéridos, ¿sí? Estos huesitos también a partir de esa médula ósea lo que hacen es reemplazar paulatinamente ya en los adultos lo que es una médula ósea amarilla por adipocitos, es decir, que reserva un poquito de grasita, pero grasa positiva, para que el cuerpo sea energético y este sistema óseo tenga la energía y el ATP necesario. ¿Cuáles son los componentes de los huesos? ¿De qué están hechos? Entonces, los huesos están conformados de 3 sustancias y se le denominan tejidos óseos. Entonces, primero es una sustancia osteoide. Una sustancia osteoide quiere decir que está compuesta por una proteína denominada colágeno. ¿Y por qué es importante esa proteína de colágeno? Porque ayuda al mantenimiento del hueso, pero a su vez también le puede ayudar para, digamos que darle cierto componente de elasticidad. Minerales.
¿sí? Es importante que los huesos tengan minerales como es el calcio y el fósforo. ¿Qué hacen estos minerales? Lo que ayudan es a darle protección al hueso y hace que sea un poquito más fuerte. Y también están compuestos por 3 tipos de células importantes, que son los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos. Son las 3 células importantes para el crecimiento y la nutrición de esa estructura solidificada, como es el sistema o como son los huesos. Entonces, observamos una imagen de la estructura del hueso. Entonces, ¿de qué se compone? Entonces, se compone en primera medida por un tejido conectivo denominado el cartílago, que ese cartílago es el que se encuentra en los cóndilos o en las puntas de cada hueso. ¿Y para qué sirve ese cartílago? Para cada vez que tú quieras hacer un proceso de articulación, ¿cierto? Entonces deslice el hueso y pueda realizar ese proceso de contracción, de relajación y de todo este tipo de cosas. Poseen un tejido compacto, que es el que se encuentra al interior. También posee un tejido esponjoso, la médula ósea amarilla, ¿cierto? Y la médula ósea roja, que vimos que también es súper importante. Entonces, composición del hueso: tiene cartílagos, tiene tejidos compactos y esponjosos, y tiene médula ósea y médula amarilla. Clasificación de los huesos, es decir, de acuerdo a su forma, de pronto a su tamaño, cómo se clasifican en ese sistema óseo como tal. Entonces podemos realizar la clasificación de la siguiente manera: huesos largos, ¿sí? Porque su longitud tiene, digamos que unos diámetros específicos, se reconocen como huesos largos. Entonces, dentro de los huesos largos podemos identificar lo que son las extremidades superiores, brazos, y lo que son las extremidades inferiores, como son las piernas. Dentro de estos huesos largos, entonces, encontramos el húmero, ¿cierto? Que es esta parte del hombro más o menos hasta aquí, hasta el codo, ese hueso largo, lo que es el cúbito y radio, que son los 2 huesos que componen el antebrazo como tal. El fémur, que es el hueso largo que va desde la cadera hasta aquí a la rodilla, y lo que es la tibia y el peroné, que son los 2 huesos que también hacen parte de, digamos que las partes inferiores. Segundo tipo de huesos, o según su clasificación, se denominan huesos cortos porque sus longitudes son pequeñas. Dentro de los huesos, digamos, cortos, encontramos lo que son los carpianos, ¿cierto? Que son los huesos corticos de la mano, y los tarsianos, que son los huesos que pertenecen al pie. Entonces a eso se le denominan huesos cortos, los de la mano y los de los pies. Carpos y tarsos. Huesos planos, ¿cierto? Entonces su nombre es porque, digamos que la superficie o la estructura del hueso es realmente plana, ¿sí? No tienen ningún tipo de protuberancia. Entonces, dentro de los huesos planos son considerados los huesos del cráneo, lo que es frontal, occipital, temporal y parietal. También es considerado el esternón, que es el hueso que une todas las costillitas, ¿cierto? Y también que tiene, digamos que una función importante para poder tener soporte todo lo que es la caja torácica. La escápula, ¿cierto? También denominada clavícula, ¿cierto? Entonces es esta parte que hace, digamos que un soporte para soportar lo que son las extremidades. Huesos irregulares son denominados huesos irregulares porque realmente no tienen una forma definida, ¿cierto? Porque tienen, digamos, curvas, de pronto tienen puntas, ¿cierto? Entonces a eso se les llaman apófisis cuando los huesos presentan algún tipo de puntas. Y dentro de los huesos irregulares encontramos lo que son las vértebras, es decir, composición de esa columna vertebral, entre vértebras torácicas, lumbares, cervicales, y tenemos lo que son el hueso sacro, que es la terminación de esa columna vertebral. ¿Listo? Por último, tenemos un denominado hueso sesamoideo, ¿sí? Y ese hueso sesamoideo hace referencia a la rótula, es decir, ese huesito que nosotros le denominamos la rodilla, o que comúnmente también los papitos muchas veces le denominan la chocosuela. Entonces, esa rótula, que es la misma rodilla, la que nos permite realizar todo el proceso de flexibilidad de la rodilla, doblarla, estirar, ¿cierto? Se denomina hueso sesamoideo. Entonces, aquí podemos observar
lo que son los huesos planos, ¿cierto? Huesos cortos, tarsos, carpos, huesos irregulares, columna vertebral, sacro, huesos largos, lo que es la tibia, la peroné, el cúbito, el radio, el fémur, el húmero, y pues así se identifican, digamos que los huesos por clasificación, por forma y por tamaño. Siguiente, es importante poder determinar que los cartílagos juegan un papel muy importante en la función de este sistema óseo. ¿Por qué? Porque son los que recubren como tal esos huesos y permiten todo el proceso de articulación y de movimiento. Entonces, ¿qué son esos cartílagos? Los cartílagos son un tejido fibroso, no tan rígido, es más bien elástico, ¿cierto? Como los huesos, pero más que los músculos, ¿listo? ¿Qué encontramos en las articulaciones? Es decir, en todas las uniones de los huesos. En la rodilla, en los discos intervertebrales y en otros lugares. Sirven para dar movilidad a las articulaciones, también sirven para dar soporte y para amortiguar de los golpes. ¿Cuántos cartílagos tenemos? Tenemos 3 tipos de cartílagos. Cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. ¿Listo? Son 3 tipos de cartílagos que encontramos distribuidos en todo nuestro sistema óseo. Entonces, el cartílago hialino, digamos que el colágeno que lo conforma, que es esa proteína que le da elasticidad, se encuentra en un 40% de los componentes orgánicos de la matriz, es decir, de la composición del cartílago. Está organizado principalmente como fibrillas de colágeno que se disponen como una red laxa en toda la matriz del cartílago. Cartílago elástico, su estructura es parecida al hialino, con una capa de pericondrio asociado y los cónditos rodeados de matriz intercelular, pero en su matriz existen láminas o fibras elásticas, es decir, que este es un poquito más elástico y sirve más para las partes que tienen más movimiento, como son las extremidades superiores y las extremidades inferiores. El fibroso se llama fibroso porque posee algo que se denominan condrocitos, que generalmente se encuentran en una matriz intercelular parecida a las del cartílago hialino. También están compuestos por colágeno. Entonces son 3 tipos de cartílago, que son el hialino, el elástico y el fibroso. Y aquí entonces podemos observar un poquito mejor lo que es la morfología de cada uno de los cartílagos. Sí, es decir, a nivel microscópico, si los pudiésemos observar, así sería como se observan cada uno de estos cartílagos. Entonces, chicos, iniciando con nuestro sistema óseo, digamos que es un poquito largo lo que es las funciones, composición, morfología y fisiología como tal, pero pues iniciamos con lo que son las funciones, la composición de sus huesos, ¿cierto? La morfología, es decir, cómo están conformados como tal, cómo se clasifican esos huesos de acuerdo a su tamaño, largos, cortos, ¿cierto? Irregulares, sesamoideos, planos, y también que es importante que para que estos huesos funcionen en movimiento, en locomoción, es necesario un tejido conectivo que se denomina el cartílago, ¿cierto? Y que esos cartílagos los podemos encontrar de 3 maneras en nuestro sistema óseo. Entonces, espero haya quedado clara la explicación del día de hoy. Nos seguiremos viendo en los seminarios de aquí en adelante y en las asesorías para aclarar las dudas que tengamos. Muchas gracias.